Saludos mis rebeldes, yo soy Lobo Blanco y tras una desaparición un tanto prolongada debido a las vacaciones necesarias y las fiestas de Sembrina, pues no se iban a liberar de mí para siempre y en especial para la no sorpresa de la intervención estadounidense en territorio venezolano para derrocar a Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela. Y sí, lo recalco así, sacan a Nicolás Maduro, a la persona, una persona del gobierno de Venezuela. Más adelante explicaré con exactitud por qué digo nada más a Nicolás Maduro, y tiene bastante importancia para lo que puede devenir en el pueblo venezolano. Pero de momento hay que explicar también cómo llegamos a esta situación. ¿Por qué digo que no es una sorpresa para mí? Bueno, 3, 4 meses antes, o sea, estamos hablando todavía de 2025, Donald Trump ya decía que ellos iban a intervenir en Venezuela, ya había lanzado amenazas que sí, el tren de Aragua, que habían deportado a muchos venezolanos, que porque eran narcotraficantes, que si Nicolás Maduro era el líder de organizaciones criminales como los Soles, y toda esta forma, todo este discurso de estupidez que dijo Donald Trump, nos preparaban para lo que iba a venir, ¿no? En los últimos meses, perdón, semanas del año, ya decía Donald Trump cuáles eran las intenciones reales. Que ellos querían controlar de nuevo el petróleo venezolano, decía su petróleo. Pero no me quiero que estancar solamente en la parte del petróleo, porque también más adelante les quiero explicar y quiero hablar sobre esta parte cuando nos quedamos solo en el discurso del petróleo, que solamente Estados Unidos invade por petróleo. Es mentira. Hay hasta temas ideológicos en esta parte y temas de discurso, de doctrina. Entonces, sí, claro, les importa mucho el petróleo, sí, el chavismo lo sacó, sí, la ideología bolivariana, y son cuestiones que pues, van a permear y que seguramente van a crear un conflicto mayor dentro de la propia Venezuela y dentro de su propia población. Entonces, pues Estados Unidos quería intervenir en Venezuela, como lo están haciendo, y ya lo veníamos platicando en otros videos. Muchos de los que ya me siguen pues lo recordarán en Cuba, en la propia Venezuela, México, en Colombia, etcétera, etcétera. En diversas partes de Latinoamérica, Estados Unidos va con el discurso del narcotráfico para querer intervenir, y así como lo hacen en Medio Oriente hablando de terrorismo, ahora aquí hablan pues de narcotráfico, ¿no? Y de narcotraficantes. Entonces pues llegamos a este momento crucial y muchos pensarían, bueno, es que Estados Unidos, o ya sea que tienen nada más interés en petróleo, que tiene, bueno, que ayudó a los pobres venezolanos, que claro que sí, han sufrido mucho contra un régimen autoritario y criminal, como el de Nicolás Maduro y también de Hugo Chávez. Eso no hay que negarlo, porque han desaparecido a personas de manera forzada, por cuestiones meramente políticas, ha encarcelado a personas por cuestiones meramente políticas, han reprimido a su propia población por cuestiones de simplemente opinar diferente y generar o buscar literalmente lo que es la democracia, que es generar debate, no solamente votar, generar debate, cuestionar, haber transparencia, exigir transparencia. Pero, evidentemente, en el discurso gringo no existe esta parte de decir, ah, es que velaron por los venezolanos. No, no velaron por los pobres venezolanos. Ellos están velando por un interés mucho más grande y que no va más allá de incluso del petróleo. Aquí vamos al punto. Estados Unidos en los últimos años ha perdido, bueno, últimos años, pues ya vamos a hablar de casi 2 décadas, que los estúpidos han dejado que China, Rusia, sus aliados más próximos, que son Europa, están perdiendo poder, pero cuando hablo de China, Rusia, pues que tengan mayor influencia económica, cultural y también, sobre todo, militarmente por la parte de Rusia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente con la parte de China, que cultural y económicamente están creciendo. Y eso es lo que tenía Estados Unidos. Eso es lo que se basa en los imperialismos, como fue el de la España, como fue el de Francia, como fue el de Inglaterra eh, en los siglos del 1100 a la actualidad. Bueno, antes de Estados Unidos, evidentemente. Entonces,
Cuando empiezan a surgir nuevos imperialismos, el viejo no se va a quedar estático. Ahorita Estados Unidos está como un animal herido, un animal salvaje al cual está lastimado, pero no va a ser más débil. No simplemente va a dejar bueno, ya, remátame, ¿no? Y dame fin. Evidentemente va a actuar con mayor violencia, como actúan los animales, como actuaría cualquier ser vivo. Pues cuando estamos, cualquiera que se enfrenta casi casi a la muerte, activas tu instinto de supervivencia, que es querer mantener tu poder. Y en este caso es, bueno, en caso de un ser vivo que está herido, la supervivencia, no tu vida. Pero en el caso de Estados Unidos es el poder, la hegemonía mundial. Y esa es la amenaza al que el binomio China-Rusia, como lo he reiterado, Rusia por la parte militar y China en la parte económica y también cultural, pues le está ganando y comiendo el mandado. Y ahora Estados Unidos no puede ir a Oriente a simplemente volver a establecer condiciones. Lo está intentando en Taiwán y saben que con esto va a estar más cabrón para ellos imponer condiciones sobre Taiwán cuando China tiene la excusa perfecta. Ah, tú interveniste en Venezuela por tus huevos, ahora yo puedo hacerlo también. Rusia en Ucrania y ya lo estaba haciendo. O sea, Estados Unidos ya estaba abriendo las patas para Vladimir Putin porque estaba vendiendo a Europa. Ahora Europa ya también se le va a voltear a Estados Unidos. Y no solamente me refiero a lo que ya dijo Marine Le Pen, condenando justamente la intervención estadounidense en Venezuela, sino también el propio canciller de Alemania ya ha manifestado que pues, básicamente la relación con Estados Unidos va a cambiar y que ahora es Europa, la Unión Europea, la potencia, la que tiene que velar por sus intereses y mandar casi casi que al carajo a Estados Unidos. Geopolíticamente estamos cambiando los poderes y Estados Unidos está cagado de miedo. Y por eso escogieron a un hombre que tiene una retórica violenta, porque ya ellos mismos saben que pues están perdiendo el control de lo que tenían, toda esa hegemonía. Y también por culpa suya, una parte creyendo que Rusia iba simplemente a desaparecer del mapa geopolítico, que ya no iba a representar la amenaza que fue en su tiempo con la URSS durante la Guerra Fría, pues evidentemente no. Tuvieron a un hombre y rápidamente Rusia, pues sí, a través de una dictadura de poca democracia, está un hombre que actualmente los tiene al menos económicamente estables y militarmente los sigue manteniendo en un pico más alto y que puede al menos intentar ahí competir con Estados Unidos. Pero si le sumas todavía a China, que tiene la economía y que militarmente está creciendo, y todavía le sumas a un aliado como Corea del Sur, es una amenaza y es una encrucijada que en Oriente, pues Estados Unidos ha perdido básicamente la batalla directa. No puede intervenir ahí directamente. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Intervenir la región, el hemisferio que tiene más próximo, que es toda América. Y como sabemos, como Latinoamérica, no tenemos ese potencial económico ni militar, mucho menos militar, para hacer frente a Estados Unidos, pues estamos jodidos aquí. Entonces, pues solo podemos estar a expensas medianamente, porque si podrás hacer cosas, pero las expectativas o el porcentaje de victoria es muy mínimo, ¿no? Si te llegas a enfrentar a este monstruo. Pero pues obviamente no te vas a doblegar, nada más así porque sí. Entonces es lo que llega en el momento de Venezuela, que quiere Estados Unidos poner orden y retomar hegemonía en toda la región, que había perdido también en esta parte, porque sí, China y Rusia habían por años intervenido y ganando terreno, pero Estados Unidos de alguna forma, pues no sé si lo despreció, si le pareció algo mundano, fútil. Lo ahora importante es que Estados Unidos pues, entendido, me refiero a esta parte hegemónica, imperialista, y pues necesitan recobrar algo de poder. ¿Y cómo lo haces? Pues primero en tu hemisferio, ¿no? Y lo que tienes más próximo y los que son más débiles, que tienes que recuperar tu región. Entonces Estados Unidos, con todo ese poder que tiene, ya ha ido con una retórica en la que ha ido ganando, interviniendo económica, y también de manera ideológica para que ganen elecciones y entonces políticamente establecer a personas que le van a servir. En Argentina está Milei, en Chile va a ganar Cast, o bueno, ya Cast va a ser el próximo presidente de Chile. También tenemos
en El Salvador, por ejemplo, a Bukele, y vamos viendo como el mapa, en teoría, de lo que era más Latinoamérica de izquierda, pues ha ido girando hacia la derecha, sobre todo por intervención estadounidense. Ahora, Venezuela ya no solamente fue una intervención política o de discursos, vaya, económica también, fue una intervención directa militar de Estados Unidos para girar el orden y estar más favorable hacia ellos. Y sobre todo, también obviamente el tema de recursos naturales que van a obtener, ¿no? Los beneficios económicos que pueden generarle rentas a este imperialismo gringo. Y sí, ya sé que mucha gente va a decir, ah, pero es que estás apoyando a Maduro, por Dios. ¿Cómo vas a hablar así los venezolanos, pobres venezolanos? Estaban llorando porque ellos sufrían mucho y tú eres un desgraciado. Y, y tú eres un maldito de izquierda comunista que apoyas a los fascistas dictatoriales de Venezuela como Nicolás Maduro. No, evidentemente no. Era necesario que Maduro saliera, sí, y obviamente no solamente Maduro, es que mucha gente se concentra en Maduro, pero es que hay toda una ideología. Para hablar de la situación de Venezuela hay que hablar de el movimiento bolivariano, que justamente trae Chávez, y que Chávez además gana democráticamente. Y esto es todo lo que tenemos que volver al principio cuando les decía, porque es importante que nada más Estados Unidos, hablemos de que Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro, porque todavía está toda esta aparato, toda esta estructura del movimiento bolivariano, que no va a irse fácilmente. Que sí, que en su momento además, como ya lo dije, democráticamente ganó, y que hay gente que sigue apoyando ese movimiento. Población, vaya, para que me entiendan, coño. Que podemos decir, sí, que, es que porque dos, tres pelados lo quieren, eso significa que está bien y que tiene que mantenerse. No. Pero lastimosamente, para que haya un cambio real y que sea aceptado por la población, tiene que ser pues, la mayoría de esa población la que desea el cambio y la que haga el cambio. Hay algo que creo que en la actualidad ya no existe o que se ha ido perdiendo por los discursos y las ideas estúpidas que nos han ido metiendo, de que las revoluciones ya no son necesarias. Y sobre todo la finalización de la revolución, que es el levantamiento armado. Porque ahora te venden que solamente tienes que movilizarte, tienes que hacer marchitas, que tienes que alzar la voz, criticar, opinar, que tienes que esta parte de, uy, sí, argumentar todo y de forma pacífica, que no tienes que la violencia no se resuelve con más violencia, perdón. Y entiendo mucho la postura, ¿no? Que evidentemente todos quisiéramos que viviéramos en un mundo de paz, que las cosas se solucionaran simplemente con el diálogo, que argumentando pudieras convencer a las personas de que pues, ya no hagan cosas dañinas y que pudiéramos mejorar, ¿no? Eso sería obviamente una sociedad utópica. La realidad es que así no se hacen los cambios en este mundo tan cruel. Y Estados Unidos lo está demostrando, ¿no? Justamente los que dicen, no, es que qué bueno que Estados Unidos intervino, que ya sacaron a Maduro, que los venezolanos están felices. Realmente saben cómo es Venezuela, saben toda la situación de Venezuela, qué llevó a Venezuela a elegir a Chávez, que existiera este movimiento bolivariano, que muchos todavía estén exigiendo que Nicolás Maduro regrese sano y salvo a Venezuela y que siga gobernando. Es el desconocimiento de la gente. Y sí, reitero, no es que Maduro tenga que regresar al poder, evidentemente no. Pero si la población de ese país no lo acepta, si no lo quiere, si no necesita, si ellos consideran que el cambio no es necesario en este momento, el grosso de la población me refiero, o sea, la mayoría, pues lo único que va a generar esta intervención estadounidense es un conflicto, no sé si eterno, pero es un conflicto de muchos años al menos, que va a generar caos, violencia y una división que no va a permitir lo que supuestamente buscaba esta intervención, que obviamente sabes que nunca lo buscó, que es liberar y traer la democracia de nuevo a Venezuela. ¿Y por qué? Porque cuando a un pueblo le impones algo, sea extranjero o
de parte interna, va a haber obviamente rechazo, va a haber indignación, va a haber odio y frustración que va a generar eso, conflicto. Conflicto siempre va a generar. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta poner es Irán. Irán, Estados Unidos, literalmente, en el contexto de la Guerra Fría, les impuso un régimen dictatorial, les fue del carajo, los trataron de la chingada. Y unos podrían decir, bueno, es que eran dictadores, ¿no? Evidentemente estaban molestos. Pues sí, pero fue porque se les impuso, porque ellos no querían eso. Y eso que trajo un régimen que todavía fue más extremista y violento y ahora se viven sometidos. Y es uno de los ejemplos. Un régimen eh, que era autoritario, además extranjero, fue cambiado por un régimen todavía más extremista y violento. Pero también podemos ir a la parte de Palestina y poder decir, bueno, pero Palestina no tiene nada que ver con la situación de Venezuela, ¿no? Ahí era un país al que se le impuso un gobierno. Pues error, porque a ellos se les impuso y podemos desenfocarlo. Y no solamente fue a Palestina, fue a a esa región que convivía todavía Egipto, Jordania, que hubo muchos conflictos, y obviamente todos los demás, el entorno, Irán, Irak, etcétera, etcétera, y Palestina en el centro, se les impuso al nuevo Estado de Israel por Occidente. Como ya lo he manifestado en todos mis videos cuando hablamos de Israel, al haber impuesto Occidente a Israel ahí, les creó un conflicto cultural, porque eh, pues sí, estas personas no querían convivir entre ellas. Tienen un conflicto cultural y un rechazo porque no comparten tradiciones, costumbres. ¿Y esto a qué les va a llevar? Evidentemente a vivir constantemente en repudio, en rechazo, en violencia, porque no se quieren, no se pueden soportar. Y unos podrían decir, bueno, es que hay que respetarnos, que el derecho internacional, la chingada, bla, 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 etcétera, etcétera, hay que vivir pacíficos, sí, pero eso se va generando con el diálogo. Y cuando lo que hizo Occidente con Israel fue imponer a huevo a un nuevo Estado por sus huevos, que además sepa Dios cómo eligieron ellos que tenían que ser estos judíos, y los metieron ahí en una situación y en un territorio en el que estaba conflictuado y donde los iban a rechazar directamente. Y es por eso que existe un conflicto constante entre Palestina, con los israelíes, con Egipto, con Jordania, con Irak, con Irán. Es que, o sea, ya es al punto en el que voy con lo de Venezuela. Si tú le llegas a imponer a esta población que no está preparada para aceptar que su gobierno no es lo mejor, que no ha entendido, que no ha generado una revolución, porque además, como ya les había explicado, las revoluciones no solamente nacen de decir, ay, sí, hoy me levanté con ganas de chingarme el gobierno, porque eso lo podrían haber hecho sí. En Venezuela hay gente, sobre todo adinerados, que están molestos porque les expropiaron sus propiedades, vaya, que les hayan pagado o no, o también poblaciones a las que la han empobrecido, a la que le han quitado recursos. Y me refiero a la población al grosso como tú y yo, que somos pobres, ¿no? Que vivimos al día a día, que somos obreros, que esta supuesta socialismo del que se jacta Venezuela, pues realmente no benefició a toda la población y sobre todo que en sus primeros años pudo haber hecho un cambio necesario además, pero que en sus últimos años se volvió una dictadura sin sentido, simplemente y sin un proyecto económico que realmente satisfaciera las necesidades de su población y los cambios que requería. Eh, pero si esta población no la acepta, no la entiende y no la quiere en este momento y no la ha producido ellos, lo único que vas a generar es conflicto, violencia y obviamente una división, porque va a estar las personas que sí querían ya el cambio por cualquier razón, intelectual, argumentada, etcétera, etcétera, como quieras, pero que querían un cambio y las personas que dicen, no, nosotros estamos bien con la revolución bolivariana, nosotros queremos a Maduro, es más, todavía extrañamos a Chávez, y ya sé que va a salir gente, pero ¿cómo vas a someter a un sector de la población por unos cuantos? Vamos a ver si unos cuantos nada más cuando empiecen realmente los conflictos internos y las diferencias. Y sobre todo, deja tú las diferencias. Es que Estados Unidos ya dijo que ellos van a gobernar Venezuela para hacer una transición democrática. ¿Cuánto va a durar esto? Sepas la chingada. No hay acuerdos, no hay nada. Y como ya les dije, si creen que todavía las personas
componían todavía este gobierno de Maduro van a dejar y soltar el poder fácilmente, mm, pues es que vivimos en un mundo de ilusiones. O sea, ya lo hemos visto en Medio Oriente, cuánto le tomó a Estados Unidos y cómo ha dejado en conflicto, porque sí, les habrán chingado sus recursos, pero las personas, la sociedad vive el conflicto y ellos se podrán haber ido, los gringos, pero su población se quedó con ese conflicto. Todo provocado porque Estados Unidos simplemente le interesaba intervenir, saquear, mandar un mensaje a la región y después que se jodan los venezolanos, que ese es el temor real, la violencia que se puede desatar y esa guerra por el vacío de poder que existe en el territorio. Porque a Estados Unidos no le interesa administrar y ni gobernar Venezuela, lo que le interesa es saquearla. Y como ya les había dicho también, un tema de discurso y de un mensaje. Y esto es decirle a toda la región de Latinoamérica, lo mismo puede hacer contigo. Y ahí están Sheinbaum, Lula da Silva, Gustavo Petro, que obviamente son los que se mantienen todavía tratando de poner una imagen de no doblegarse al 100% a Estados Unidos. Y si eso ya se ocurrió con Venezuela, pues que no nos dice que nosotros podemos ser los próximos. Es por ello que decía, precedente no novedoso, pero sí en la actualidad que nos puede amenazar a la región y también al mundo entero, ¿no? Mandarle un mensaje a China, a Rusia, un mensaje equivocado y estúpido, porque ¿qué va a pasar? Porque China le va a decir, ah, sí, tú pudiste hacer eso, pues yo voy a hacer lo mismo con Taiwán y evítalo. Obviamente se va a tener que topar una que no estás a 2 kilómetros, que tiene que recorrer medio mundo Estados Unidos para poder intervenir. Y segunda, que se va a topar con todo un ejército, tanto chino, coreano, del norte me refiero obviamente, y ruso para intervenir. Así que pues la situación no es tan sencilla como nada más decir, bueno, sí, que bueno que ya los gringos se llevaron a Maduro, ahora Venezuela va a ser libre. ¿Libre de qué? Ahí está todavía el régimen. Ya acaban de poner a la vicepresidenta de Venezuela como la encargada de administrar en tanto pues existe esa emergencia en la que Nicolás Maduro no está y seguramente no va a volver al poder. Y por ejemplo, su parte Estados Unidos ya dijo que ellos van a administrar Venezuela, pero volvamos al punto, o a lo que les mencionaba anteriormente, de que esa parte del petróleo no hay que quedar nada más en el discurso del petróleo. Hay territorios y también la parte de la imagen. No solamente es una guerra económica y territorial, es también una guerra ideológica en la que Estados Unidos, como ya les dije, está amenazado y quiere y va a tratar hasta el final de preservar ese poder. ¿Podrá hacerlo? Seguramente no, pero lo va a intentar hasta el final. Incluso puede que gane, porque también en esta vida de probabilidades, pues puede hacerlo, ¿no? O al menos quedarse en una situación más multipolar en la que no solamente haya un imperio como había de antaño, ¿no? Como hablamos de el imperio romano, el turco otomano, el inglés, el francés, el español, pues ahorita podríamos hablar de que Rusia, China y Estados Unidos van a dividir el mundo y ellos van a ser los que controlen principalmente, ¿no? Ya no solamente Estados Unidos va a ser el imperio primordial. Y para todas aquellas personas que van a estar criticando de que no, es que cómo puedes hablar así, que los venezolanos, tú no eres venezolano, que apoyas a Maduro y no sé qué, ya lo he dicho. El tema no es apoyar a Maduro o no, porque para empezar es evidente que era un dictador y que tenía que caer, pero las revoluciones tienen que venir de su propia población, tiene que haber una revolución intelectual de pensamiento y de la mayoría de la población. ¿Por qué tienen que ser internas? Porque si tú impones a alguien, pues sobre todo a una población o a una sociedad entera, algo, sobre todo de extranjeros, lo único que va a generar es rechazo, división, eh, obviamente dudas, incertidumbre, odio, rencor, lo que sucede en Medio Oriente. Y al final queda caos, violencia, muerte, un territorio de batalla. Y aquellos que piensan que no, es que en México tendría que pasar lo mismo, como los que idiotas que dicen, los que decían en esta supuesta marcha de la generación Z, Marco Rubio, Donald Trump intervengan en México, no saben la mierda que están diciendo.
no saben la mierda en las que nos podremos meter y sobre todo en México esto va a reforzar más la imagen de Claudia Sheinbaum y en Brasil la de Lula da Silva. La de Lula da Silva porque además es un cabrón que al menos sí está haciendo muchas cosas buenas por su país y en México porque Claudia Sheinbaum de por sí ya tenía bastante popularidad con estos mensajes en el grosso de la población va a estar todavía más al lado de el partido en el poder que al menos ellos consideran que es el correcto y lo único que está haciendo Estados Unidos es darle la razón a Sheinbaum y a Andrés Manuel López Obrador en su momento, que el cabrón sigue todavía hablando por ahí, ya lanzó un mensaje, lo que sabíamos, 100% nunca se iba a desaparecer el señor. Entonces, cuando hablemos de estas estupideces de que no, es que no, no hay que hablar así porque tú no eres venezolano, tú no lo sufriste, tú sabes realmente todo lo que es todo lo que ha pasado en Venezuela, tú sabes al interior de la población y es más, en el propio México ya hubo venezolanos que han dicho que ellos no, es más, rechazan y que quieren que Nicolás Maduro regrese. Tú podrás decir, bueno, pero es que son dos, tres personas estúpidas o porque son personas pendejas que no saben o no están entendiendo la realidad y el sufrimiento o las oportunidades que están dejando ir. Sí, yo comparto esa opinión también de la parte de que están mal, pero ellos lo tienen que ver, porque cuando tú los obligues, entonces vas a estar el caos, vas a desatar división. Y ahí es el problema, ahí es donde radica todo el problema, que las revoluciones no solamente pueden venir de el habla, de la víscera, tiene que haber todo un cambio de paradigma, tiene que haber un movimiento intelectual. Y en Venezuela se ha demostrado que no están preparados para ello. Y también a nivel mundial quizás no estamos preparados, porque ya lo mencionaba, esta idea estúpida de que ahora todo tiene que ser pacífico. En este mundo de mierda me vas a hablar de que tú tienes que ser pacífico, pero el cabrón que viene como Estados Unidos, a eso sí le aplaudiste, que vinieran con fuerza a chingarse a Maduro. Pero si yo te hablo a ti de que no, es que los propios venezolanos tenían que haberse hecho un levantamiento armado, entender que su gobierno era una mierda y sacar a Nicolás Maduro y a todos esos que revolución bolivariana de Chávez, eso vas a decir que está mal. Y eso hubieras dicho, no, pobre, ¿cómo van a hacer eso? Matar gente inocente, ¿cómo se manifiestan así? Pero estás encantado de la vida y cagado de que Estados Unidos haya venido militarmente a cagarse a otro país y no hablemos del derecho internacional, a mí vale pito. O sea, el pinche derecho internacional vale para pura madre. ¿Por qué? Porque no tiene instituciones reales que puedan ejercer fuerza, que puedan hacer cumplir esas directrices, esas disposiciones normativas. Por eso el derecho internacional les vale para pura verga. Porque esa la hacen cumplir las potencias. Y las potencias, sabemos quiénes son, Europa, bueno, la Unión Europea concretamente, Rusia, China, Estados Unidos. Los demás se la pelan y cierran el orto y cumplen lo que dicen estos cabrones. Entonces, por eso el derecho internacional aquí no tiene nada que ver. Estamos en una época en la que el más fuerte va a tener que ganar y Estados Unidos tiene que mostrar el músculo, me refiero desde un razonamiento meramente imperialista de ellos, lo tienen que mostrar. ¿Por qué? Porque es ilógico. ¿Qué vas a pensar que un cabrón que tiene poder lo va a soltar así porque sí? Evidentemente no. Tiene que poner resistencia, obviamente va a luchar hasta el final. Que no es lo correcto, evidentemente no es lo correcto. Para eso estamos aquí, para criticar, para hablar. Para eso tienes que tener pensamiento crítico, pero también hay que argumentar y no nada más decir, no, sí, qué bueno, y ahora ya ganaron, hay que ser felices, hay que celebrar. ¿Celebrar qué, cabrón? Piensa 2 segundos, porque esto no es los jueguitos, esto no es fuchibol, esta es la vida real y la política es así, las dos caras. Maduro tenía que salir, sí. El intervencionismo estadounidense, pésimo. Y casi como decir, o ruso, chino, argentino, mexicano, vale madres. Está mal. Porque eso lo único que, como te he reiterado, genera violencia y va a generar conflicto al interior. Y tú podrás decir, bueno, pero es que a lo mejor, y si no, la historia ya lo ha demostrado y te he puesto ejemplos muy claros. Irán, Palestina. Palestina, y esto Palestina ni siquiera tiene algo de 10 años o 2, 3 años con este conflicto recién entre Hamas e Israel. Eso tiene más de 50 años, cabrón. Entonces a mí no me vengan a joder con esa parte porque te estoy hablando de hechos, antecedentes, y esto es lo que va a pasar. No hay otra forma. Porque la historia, aunque les pese, se repite
Y esto es porque la humanidad no aprende de lo que ha vivido anteriormente. Entonces dejémonos de huevonadas, de pendejadas y entendamos que la política es mucho más compleja, que no se trata de apoyar o que si dices un discurso o que si dices criticas ciertas situaciones es porque estás apoyando al otro lado. Es más complejo decir buenos y malos. Hay todo un contexto y que si vas a apoyar realmente a poblaciones, tienes que presentar todas las posibilidades. Eso se trata realmente de la política. Si tú no lo entiendes, o si tú no has entendido todo lo que te dije, es porque eres un imbécil que te tragas discursos. Y perdóname, pero así es la mayoría de la población de la humanidad, ¿no? Se van con los discursos, con los comentarios, con las influencias, vaya la redundancia de los influencers, en que terminamos con una bola de idiotas que repiten palabras pero que no entienden realmente lo que está sucediendo, lo que puede acontecer y lo que va a desembocar a final de cuentas. Pero bueno, mis queridos, he sido Lobo Blanco y pues estaré próximamente también con unos videos para hablar, ya no tanto quizás de 2026, otras ideas que tenía, sino para otros temas más generales que me gustaría compartir con ustedes. Así que hasta que nos volvamos a ver.